Hola, bienvenidos a una nueva revisión de noticias en este día, el lunes 23 de junio, en que comenzamos con información internacional de último minuto. Sí, ¿cómo estás, Pati? Vamos a arrancar esto con lo último que se sabe es que Qatar registró varias explosiones tras las amenazas de Irán de responder a Estados Unidos y el ataque de la semana pasada y contraatacar sus bases en ese país. Nos acompaña Soledad Agüero para enterarnos un poco más de qué es lo que se sabe hasta esta hora. Sole, lo cierto es que se preveía que iba a haber una respuesta de parte de Irán durante el fin de semana y finalmente es lo que nos estamos enterando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ya se está confirmando en la televisión estatal de Irán esta operación que denominaron Buena Nueva de la Victoria y que apunta a intereses de Estados Unidos en la región. Hasta el momento se han reportado explosiones en Doha, en la capital de Qatar. Hay agencias de noticias que hablan de por lo menos 6 misiles que fueron lanzados contra parte de esa ciudad, que habrían sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea de Qatar, y era algo que se veía venir porque más temprano desde Qatar habían anunciado que iban a cerrar de manera temporal su espacio aéreo, porque decían que había amenazas creíbles de que Irán pudiera atacar las bases militares estadounidenses en Qatar. Ahí hay algunos registros en redes sociales del momento en que habrían sido interceptados esos misiles, con el reporte de testigos que presenciaron esa situación y que hablaban de haber sentido explosiones durante la noche. En Qatar se encuentra además la mayor base militar de Estados Unidos en la región, que es la base de Al-Udeid, y por eso es que muchos gobiernos además estaban en alerta frente a lo que pudiera pasar. El gobierno británico, sumado a lo que les mencionaba del cierre temporal del espacio aéreo, le había pedido a sus ciudadanos en Qatar que se resguardaran en sus hogares hasta nuevo aviso, porque al parecer ahí manejaban información creíble de que próximamente Irán pudiera responder a los ataques de Estados Unidos el fin de semana, dirigiéndose a los objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente. Claro, porque estaba, a ver, acá la expectativa, lo adelantabas tú también, Toti, respecto a qué iba a hacer Irán luego de que Donald Trump involucrara a Estados Unidos en este conflicto entre Irán e Israel. Esto el día sábado, cuando se produjo ahí ese ataque estadounidense contra instalaciones nucleares en suelo iraní, y ahora a esta hora lo que estamos viendo ahí en estas imágenes tiene que ver con esa respuesta desde Irán, pero algunos a lo mejor se preguntan, ¿pero por qué en Qatar? Y tiene que ver entonces, Sole, con lo que tú mencionas ahí, de esta respuesta dirigida hacia una base estadounidense. Claro, son cerca de 20 bases en total que tienen presencia, bases estadounidenses con presencia en Medio Oriente y que albergan a cerca de 40.000 tropas. Y por eso, cuando se evaluaba de qué manera iba a responder Irán, una de las opciones más probables era que estuvieran dirigidas contra estas bases militares. Si hacemos memoria y si pudiéramos hacer algún paralelismo con otros episodios de ataques estadounidenses sobre intereses de Irán, remontémonos al año 2020, cuando dieron muerte a el general Qasem Soleimani, el líder de la Guardia Revolucionaria, que eso ya había generado una respuesta de Irán atacando una de las bases estadounidenses en Irak. Se había hecho previamente un aviso para que evacuaran a su personal, habían estado ahí preparándose para eso, en un ataque que en esa oportunidad no había dejado personas heridas. Claro, lo que vimos el fin de semana fue un ataque de mayor envergadura, un ataque sobre instalaciones nucleares iraníes en medio, además de los enfrentamientos directos con Israel, y desde Irán ya habían insistido en que ese ataque no iba a quedar sin respuesta. En un Irán que está debilitado, no solo Irán, sino también el resto de los llamados grupos o países que conforman el eje de la
resistencia, que son los denominados proxies aliados de Irán, financiados por Irán, como es el caso de Hamas en Gaza, también desde Hezbollah, los hutíes de Yemen, y acá también se creía que podía haber alguna respuesta por parte de esos grupos, pero debido a que han quedado diezmados después de las últimas operaciones que ha habido de parte de Israel, era poco probable que pudiera haber alguna respuesta en esa dirección. Hay que ver también qué es lo que va a ocurrir con lo que pueda pasar en el estrecho de Hormuz, que es una ruta clave además para el comercio mundial, donde transita cerca del 20% de petróleo a nivel mundial. Y desde el Parlamento iraní ya habían aprobado una resolución para cerrar el estrecho de Hormuz con todas las consecuencias que eso podría tener para la economía mundial, pero eso no ha sido efectivo todavía, porque es algo para lo cual se requiere también la aprobación del líder supremo, de Ali Khamenei. Por lo tanto, hay que ver ahí cómo se van desarrollando estos últimos episodios. Desde la Casa Blanca han dicho que están monitoreando la respuesta que está dando Irán en estos momentos, a la espera de poder recabar mayores detalles. En un momento, además, en el que dentro de algunas horas se esperaba que Donald Trump se reuniera con su gabinete de seguridad para poder ir analizando de qué manera responder a la actuación que iba a demostrar Irán en respuesta a estos últimos ataques durante el fin de semana. Acá ya ha trascendido informaciones que dicen que Irán efectivamente ya atacó parte de las fuerzas que se encuentran en la base de Al-Udeid, en un anuncio que fue realizado ahí en la televisión estatal de Irán, donde lo describen como una operación exitosa de las fuerzas de Irán contra la agresión de Estados Unidos. Fuentes que citan algunos medios, agencias internacionales que aseguran que ya había habido una amenaza creíble muy temprano respecto a lo que pudiera ocurrir en esta base, que es una base que alberga a 10.000 tropas. Esa base, Sole, Al-Udeid, ¿no? Que está a pocos kilómetros de Doha, que es la capital de Qatar, que es una base de gran tamaño que sí está situada en ese sector, y es lo que también permite entender por qué se escucharon estas explosiones en el centro de Doha, también en un sector que se llama Lusail, que es al norte de la capital, mientras se veían proyectiles como lo que estamos viendo y estamos revisando a esta hora en imágenes. Eso que les estamos mostrando es algo que ocurrió hace algunos minutos atrás, nada más en el espacio aéreo de Qatar. Y también habría habido un misil en dirección a Irak. Entonces también ahí se intensifica, por supuesto, esta escalada de violencia. Solamente, Sole, contigo para poder hacer un resumen de lo que tú nos decías. Esto obedece a lo que ocurrió el fin de semana, ¿no? El día sábado en particular, donde Estados Unidos ataca, por supuesto, a Irán, y tú dices, ahí es cuando ya definitivamente se involucra en este conflicto entre Irán e Israel. Irán amenaza con responder, y ahora la gran pregunta ¿es esto un paso previo a que se detone eventualmente una guerra? Porque lo que está haciendo Irán ahora está diciendo, vamos a responder, probablemente no de manera directa, pero sí yendo a las bases que tiene Estados Unidos en Qatar. Bueno, hay que ver ahí cómo continúa esta respuesta, si va a ser solo en esta base o si va a incluir además otras bases que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, y si es que esto pudiera dar eventualmente algún espacio para seguir manteniendo abierta la vía diplomática. Hay muchos que han dado por muertas las posibilidades de negociación después de los últimos ataques de Estados Unidos durante el fin de semana, pero ayer escuchábamos también a altas autoridades del régimen iraní que decían que no va a haber diplomacia antes de que Estados Unidos vea cuál va a ser esta respuesta, que es una respuesta que ya se está materializando en estos momentos, y otra de las incógnitas está en si es que Estados Unidos va a volver a responder frente a este último ataque, o va a ser la instancia que van a tener para volver a sentarse a la mesa de negociación por el programa nuclear iraní. Aquí mucho se ha hablado durante este día también respecto a los objetivos de Estados Unidos, porque desde hace ya varios días que venimos escuchando que el objetivo que tiene Estados Unidos es destruir el programa nuclear iraní, que no esperan dar un paso más allá
por ejemplo, para derrocar al régimen de los ayatolas en Irán, que es algo que algunas autoridades en Israel sí han dado algunas luces respecto a que ese sí es un objetivo que podrían tener en mente. Ahora, anoche Donald Trump hizo una publicación en sus redes sociales, en su red social Truth Social, en la que de alguna forma deja abierta la puerta a esa opción, porque dice, si es que Irán no se vuelve grande otra vez, ahí parafraseando parte de su eslogan de campaña, claro. Make America Great Again, ¿por qué no un cambio de régimen? Y eso también muestra cómo el discurso de Estados Unidos ha ido cambiando en los últimos días, pero que es algo que también entra en contradicción con lo que han dicho autoridades del propio gobierno de Donald Trump. El vicepresidente J.D. Vance, que ayer decía Estados Unidos no está en guerra con Irán, sino que está en guerra con su programa nuclear. Y aquí, entre las múltiples preguntas que todavía muchos tenemos, está en saber qué daño efectivamente se hizo a las instalaciones nucleares iraníes, porque fueron ataques que, recordemos, estuvieron dirigidos contra 13 instalaciones nucleares, Natanz, Isfahan y la instalación nuclear de Fordow, que era la instalación que ya les habíamos estado explicando, que se encuentra a cerca de 60 metros de profundidad y que por eso se necesitaba la ayuda de Estados Unidos para poder perforar esa instalación que está muy fortificada, donde Estados Unidos es el único país que cuenta con las bombas que se requieren para poder penetrar una instalación que se encuentra muy resguardada y además en una zona montañosa a varios metros de profundidad. Pero lo cierto es que si bien desde Irán confirmaron que efectivamente resultaron con daños, hay dudas respecto a qué fue lo que ocurrió con el material que se encontraba dentro de esas instalaciones nucleares. La versión que han dado desde Irán es que eso después previamente se había trasladado a una instalación secreta. Exacto, o sea, más allá de las declaraciones que se hagan, lo cierto es que no hay claridad respecto a cuál es el daño que finalmente provocó ese ataque de Estados Unidos en Irán. Y hay que ver también qué tan efectivo es Irán con su ataque ahora hacia la base de Estados Unidos en Qatar. Eso es muy importante. Había civiles, por ejemplo, ya se había anunciado que Qatar había cerrado su espacio aéreo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estados Unidos también se había manifestado al respecto. Entonces, por lo mismo, hay que saber efectivamente cuáles eran los blancos de este ataque por parte de Irán. Sí, esta base, como lo estamos mencionando, que es la que ha atacado y así lo ha reconocido el propio Irán, es una base de Estados Unidos que está en Qatar, es la mayor en toda la región. Hay un cuartel general avanzado del Mando Central de Estados Unidos en ese lugar. Ha sido importante para Estados Unidos en operaciones en Irak, en Siria, en Afganistán. El presidente Trump la visitó el 15 de mayo pasado durante esa gira que realizó por Medio Oriente y esa es la base donde hay cerca de 10.000 soldados estadounidenses que en este momento, a esta hora, es el objetivo de Irán y hacia dónde ha dirigido estos misiles. Estamos atentos a conocer más información, Sole, sobre cuál es el daño que efectivamente puede haber provocado este ataque. Sí, por ahora no ha habido ninguna información en relación a los daños que esto pudo haber ocasionado, solo la confirmación que ya han hecho desde la Guardia Revolucionaria de Irán, que confirman el ataque sobre la base de Al-Udeid. Dicen que lanzaron misiles en venganza contra esta base en Estados Unidos como una forma de responder a los acontecimientos que ya habíamos visto durante el fin de semana. Ahora en Qatar ya habían tomado algunas medidas preventivas, ya les contábamos del cierre temporal del espacio aéreo para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los residentes y los visitantes en medio de la escalada que ha habido en Medio Oriente. Y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar habían expresado que como parte del compromiso que tiene ese Estado con la seguridad de sus ciudadanos, anunciaban la suspensión temporal del tráfico aéreo y agregaban además que esto formaba parte de distintas medidas de precaución que ya se habían venido adoptando en función de
cómo había ido aumentando la tensión en la región, aunque ahí no había ninguna referencia explícita a el intercambio de ataques que ha habido entre Israel e Irán o a esta respuesta de Irán esperada a los bombardeos sobre su territorio en Estados Unidos. Claro. Lo que se conoce hasta el momento es que serían 6 misiles contra diversos intereses de Estados Unidos y con explosiones en el centro de Doha y también al norte en Lusail, mientras que vemos ahí estos videos en los que se ven algunos proyectiles en el cielo que habrían sido interceptados por los sistemas de defensa de Irán. Esta base además es una base que, yo les decía, es la más grande, es de gran tamaño y que alberga el cuartel que usa Estados Unidos para todas sus operaciones aéreas en Medio Oriente. De ahí además la importancia que tiene esta base y por qué Irán escogió ese objetivo para responder. Ya habían amenazado desde Irán con atacar los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente después de estos últimos bombardeos, donde estamos todavía esperando esta información que está en desarrollo para ver si es que hubo daños. Ya hay algunas fuentes desde agencias como Associated Press que ya hablan además de otros misiles que impactaron bases en Irak. Esa es toda la información que hay por el momento respecto a ese ataque en particular, mientras que acá también surge el temor de cuánto más esto puede seguir escalando en la región, porque desde Qatar ya acaban de responder que se reservan el derecho a responder directamente en concordancia con la ley internacional después de que Irán atacara a la base de A la derecha estamos viendo los misiles y también hay un tema importante, el escudo antimisiles, ¿no? El escudo que también hemos visto, por ejemplo, en Israel en otras oportunidades. Entonces hay que estar atentos a saber cuál es el daño efectivamente, y como tú dices, no solamente en Qatar, sino que en Irak. Ahí está la base aérea de Erbil, que sirve como centro para las fuerzas estadounidenses también. Se realizan ejercicios de entrenamiento, otro tipo de maniobras también, y ahí lo que se apoya es las iniciativas militares estadounidenses para un lugar seguro para ese entrenamiento. Bueno, y está ubicado precisamente en Irak. Hasta ahora, información en desarrollo, no sabemos el nivel de impacto que pueden haber generado estos misiles. Claro.